Estamos ya en rueda de prensa con el técnico de Urbas Fuenlabrada, Joan María Raventós. Buenas tardes. En primer lugar, le pediría una valoración o resumen de lo que ha sido para usted el partido. Bueno, yo creo que nosotros hemos defendido muy bien, muy fuerte. Nos hemos impuesto al ataque de Zaragoza en los 3 primeros cuartos, realmente haciéndolo muy bien en todas las situaciones, en defensas de pick and roll, en defensas de anticipación, en la presión al balón. Bueno, y eso nos ha dado un margen de puntos que, bueno, yo creo que en el último cuarto nos hemos relajado un poco, junto con el tener algunos jugadores en faltas personales y tal, y ahí hemos bajado quizás un poco la intensidad defensiva, ¿no? Pero bueno, estoy muy contento con el rendimiento del equipo y espero que sigamos, sobre todo, defendiendo de esta manera que lo hacemos. Vamos con preguntas. Josep, yo quería incidir el tema de la afición. Estuvieron en Málaga, llenaron el otro día contra Valencia y hoy otra vez aquí 100 personas. ¿Qué se les puede decir? Increíble lo de la afición. Me alegro muchísimo por ellos, porque al final han aprovechado el viaje y nada, contentísimos de que nos acompañen en todos los campos de España y ojalá siga siendo así. De acuerdo, muchas gracias. Muy bien, gracias.
Estamos ya con el técnico de Casa de Mon Zaragoza, Jaume Ponsarnau. Buenas tardes. En primer lugar, una pequeña valoración o resumen de lo que ha sido el partido. Bueno, pues hemos sido un partido en el que hemos sido muy inferiores al rival, un rival con más tono, más físico, yo diría más calidad en todo. Desde la defensa han encontrado la forma de frustrarnos y jugar bien a la carrera, encontrar triples, que es una de sus virtudes. Y luego pues han jugado a placer, han atacado nuestras dudas, todas las dudas que un partido como este, en el que quieres hacerlo bien, para gustar a tu gente, y lo haces mal y muy mal. Y entonces entras en dudas y las dudas, las medias dudas, pues es un equipo que lo ha atacado muy bien. Sus bases han encontrado muy buenos pases y han encontrado mucho acierto. Y poca cosa más que la de pues evidentemente responsabilizarnos. Nosotros no podemos estar... tenemos que entender esta derrota como algo invisible para la camiseta y el público que representamos. Vamos con preguntas. Buenas tardes, Jaume. No sé si lo que más duele es ver cómo ya se marchaban aficionados del pabellón en el tercer cuarto con el equipo 26 abajo, y luego también los pitos al acabar el partido. Bueno, yo cuando estoy en el partido ni miro a la gente que se va, ni escucho los que pitan. Miro de estar y de ayudar a mi equipo en todo lo que pueda. Y pues probablemente no he sabido hoy ayudar al equipo en todo lo que necesitaba, y evidentemente el equipo no hemos estado a la altura de lo que queríamos estar. Pero somos un equipo nuevo, hace 3 días que somos un equipo nuevo, y me gusta este equipo, me gustan las virtudes que tiene, las capacidades que tiene. No evidentemente lo que hemos demostrado de hoy, pero sí creo en lo que somos capaces de demostrar. Y tenemos que aprovechar lo que ha pasado hoy para que sea un estímulo importante y de responsabilidad y de impulso. ¿Cómo se recupera anímicamente al grupo? Porque imagino que ahora de fuerzas el equipo estará bajo, y de ánimo, y también imagino que el entrenador. Entrenando a tope. Las insatisfacciones, las frustraciones, los errores se solucionan sudando. Pues vamos a trabajar y entender de una vez que este paso que tenemos que hacer con este equipo nuevo que somos. Y bueno, y el entrenador está enfadado, pero el entrenador cree en lo que tiene entre manos. Y yo creo en lo que tengo entre manos. Insisto, me gusta. Hoy han jugado jugadores que hace meses que no jugaban. Hoy han jugado un jugador nuevo. Y todo esto, cuando le vayamos poniendo tono, calidad, con penetración, que acabemos de estirar a algunos jugadores que no han entendido la responsabilidad que tienen que tener y que no están a la altura, tanto en cómo entienden su error o su acierto a las cosas que pasan después. Y pues tenemos mucha capacidad de crecimiento. No es el mejor día para hacer valoraciones individuales, pero si nos pudieras decir cómo has visto tanto a Bon como a Justa y a Cook en el día de hoy. Bueno, los he visto ilusionados, los he visto responsables de aprender y querer hacer las cosas bien, y los he visto con baja de tono, con tono aún no adecuado para un rival como Fuenlabrada, que Fuenlabrada, pues, los 3 últimos partidos es que Madrid perdió porque los árbitros se equivocaron alguna. Si no hubiese ganado, el otro día ganó Valencia. En Málaga también Mendel acaba de salir de la lesión, les faltaba un poquito, y ahora son un equipo muy potente, y encima que hace que casi todos los jugadores hace más de una temporada que juegan juntos. Jaume, buenas tardes. Buenas tardes. Un par de cosas. ¿Solo con trabajo se resuelve esta situación o se plantea hay algún planteamiento a la dirección deportiva para tomar algún otro tipo de actuación? Yo creo que hay cosas que ya se han hecho que son importantes, y es mejorar la calidad del equipo, del roster. Pero insisto, la hemos mejorado, pero hace 3 días que somos este equipo, ¿no?
Y pues a partir de esto, pues con esta gente a creer como intentábamos creer al máximo con la gente que estábamos antes de estos 3 días, ¿no? Y a responsabilizar a todo el mundo del paso que es necesario hacer. Respecto de los sistemas y del plan de partido, si no tenemos estadísticas, pero si no estoy equivocado, entre los dos center, entre nuestros 2 5, hay 2 tiros a canasta y 1 punto. ¿Está así el planteamiento es ese del partido? No, ¿Hay algún...? Eso es consecuencia, ¿no? Y es cierto que no los encontramos y es preocupante no encontrarlos y tenemos que aprender a encontrarlos, pero para eso pues tienen que funcionar los bloqueos, los timings, y tenemos que jugar a lo que queremos jugar. Una de las cosas que ha conseguido Fuenlabrada hoy es no dejarnos jugar a lo que queríamos jugar, y una consecuencia evidente es que no encontramos a los pivots, sobre todo especialmente en el juego de pick and roll. Y yo diría que hoy hemos jugado, cuando hemos entendido el pase, hemos jugado bien y hemos tirado buenos tiros, muchos fallados, sí que es cierto, pero hemos jugado buenos tiros, ¿no? Y eso se tiene que valorar, ¿no? Si estos tiros hubiesen entrado, el siguiente punto hubiese sido encontrar a nuestros pivots, ¿no? Pero desde la frustración, desde el no entender pues cuál era hacer el trabajo adecuado, hemos abusado entonces del dribbling, y en el dribbling hemos perdido pues 20 balones, ¿no? Algunos hemos perdido con el pase, pero muy pocos, más con el dribbling. Aunque sea un poco fácil hablar a toro pasado, ¿no? De alguna manera, ¿era necesario hacer los cambios antes de ayer y no esperar a esta tarde o a mañana? Me refiero por jugar con jugadores más rodados, más engranados de alguna manera. Mira, nuestro objetivo no era solo ganar este partido, es ganar el máximo de partidos posibles. Y yo estoy convencidísimo que este equipo, la gente va a estar orgullosa, va acabando estando orgullosa. Pero para eso tenemos que ir haciendo pasos hacia adelante y encontrar todo esto. Y pues también nos ilusionaba hacer este paso hacia adelante, ¿no? Con estos cambios y con nuestros nuevos jugadores, con el máximo respeto y aprecio a los jugadores que estaban, con los que hemos creído, y vosotros lo sabéis. Pero ahora nos gusta hacer este paso con estos jugadores que tenemos por delante, ¿eh? Y de verdad que las virtudes son muchas y esto va a funcionar. Jaume, ¿qué problema ha tenido exactamente Okoye y qué pinta tiene? Pues no lo sé, la verdad es que ha venido el descanso que no podía ayudarnos la segunda parte, y vamos a ver. El primer diagnóstico es que no es una cosa traumática ni tal, pero que a lo mejor mañana ya está bien, ¿no? O que a lo mejor dentro de 1 hora ya está bien. Y bueno, veremos que se fríe, a ver cómo está mañana. De acuerdo, muchas gracias. Solo me dejáis decir, sí, que sé que no nos hemos ganado a nuestra gente, y hoy ha sido evidente, pero que lo haremos, ¿eh? Que no se preocupe la gente, que vamos a trabajar duro para conseguirlo, y lo haremos, porque tenemos virtud, tenemos compromiso. Lo que pasa que sí que es cierto que, como os he visto hoy, tenemos que entender perfectamente lo que supone el compromiso, y este equipo va a tener la calidad necesaria como para ganarse a la gente.